viene sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo está vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Oh, si Dios lo creemos, yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es. A ver que se oiga. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas. Una vez más. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su cubrirá Como las aguas cubre la mar. la tierra de su gloria, Se cubrirá. como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame, Con tu poder, avívame, avívame. ¿Con qué? Con tu espíritu. Avívame, avívame. Con tu poder. A ver. con tu espíritu, avívame, avívame, con tu poder. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas. Y será llena la tierra de su gloria que cubrirá como las aguas sobre la mar. A ver, aplaudiendo. Avívame. ¿Con qué? Avívame, avívame. Con tu espíritu. A ver ustedes, avívame. ¿Cómo? ¿Con qué? Con tu espíritu. Avívame, avívame. ¿Con qué? Con tu poder. Avívame, avívame. ¿Con qué?
espíritu, avívame, avívame con tu poder. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame, ¿con qué? Con tu poder. Llena la tierra de su gloria que cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será. Llena la tierra de su gloria que cubrirá, como las aguas cubre la mar. Vamos a dar un aplauso al Señor. Yeah. Dígale al Señor, avívame. Sí, Señor. A ver, que se oiga el aplauso en el cielo. Yeah. Avívanos, Señor, con tu poder. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que la tierra se llene de su gloria. ¿Qué será lo que nosotros tenemos que hacer? Predicar. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, pero estamos hablando de misiones, estamos hablando de obedecer el mandato, estamos hablando en esta sesión de nueva vida en Cristo. Hemos estado hablando de las misiones, ¿verdad? Que hacen falta misioneros y usted tiene parte en este proceso. Y hoy solamente vamos a aprender una sola cosa que usted tiene que hacer, aparte de todas las que ya hemos aprendido. Si usted no puede ir, hay cosas que usted puede hacer. Bienvenidos a esta clase Nueva Vida en Cristo. Y hoy estamos en el paso número 7 del volumen 6, que se titula El reto de los pueblos no alcanzados. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? El reto. Sí, es un reto alcanzar a los pueblos que todavía no ha llegado el Evangelio. Es un reto por lo que se llama la ventana 1040, que son lugares donde es casi prácticamente impenetrable. Por favor, póngame atención, que el Evangelio llegue allí, porque son naciones, son países de otras religiones donde prohíben que se predique el Evangelio. Eso ha hecho más difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y hoy vamos a estar aprendiendo algo que usted, señale a su vecino que está a su lado, algo que usted puede hacer. ¿Cómo? Hay algo que usted puede hacer. ¿Qué usted puede hacer? Vamos a leer este versículo clave que dice de la siguiente manera. Está en Mateo 9:38 y dice: rogad pues al Señor de la mies, por favor, ¿cómo dice? Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué? Que envíe obreros a su mies. O sea que hay algo que usted tiene que hacer. ¿Qué será lo que usted tiene que hacer? Orar. ¿Haciendo qué? Rogándole ¿a quién? Al Señor de la mies, ¿qué? Que envíe obreros a su mies, porque la mies es de Él. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y si usted no es uno de aquellos obreros, por lo menos usted puede, aparte de apoyar, aparte de ofrendar, ¿verdad? Usted puede orar y rogarle a Dios para que Él entonces envíe obreros. Ok. Entonces entramos hoy en esta parte que se titula El reto de los pueblos no alcanzados. El reto de los pueblos ¿qué? No alcanzados. Sí, y dice la clase así, dice: aunque una gran parte de la población mundial se identifica como cristianos, solo el 25% de ellos son evangélicos que confían en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué implica esto para usted
en el país donde usted vive. ¿Qué implica eso? De que solamente el 25% del mundo, ¿verdad?, puede decir que es cristiano, que es evangélico y que confía en Cristo. ¿Qué implica esto para usted? Dígame a mí. Que el resto del 75% hay que evangelizar. Que hay que evangelizar el 75% que falta, ¿no? Un aplauso al hermano Rafael. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, porque es preocupante. ¿Cómo va a ser que el 25%, ¿verdad? Sí, el 25%, ¿no?, de la población mundial puede decir o profesar que es cristiano. Ahora, ¿usted cree que ese número es suficiente? No. Por lo menos el 50%, ¿verdad que sí? Porque de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 se fueron y 5 se quedaron, mitad y mitad. Pero aquí estamos hablando del 25%. Por lo menos tenemos que alcanzar un 25 más para que estemos parejos. Dígame, hermana. Hay que salir a evangelizar para ganarnos las almas. Así es. Gloria al Señor. Sigue diciendo la lección y ahora entramos a esta parte que dice acceso. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Acceso. O sea, acceso es cuando tú tienes la oportunidad de llegar o de obtener o de, ¿verdad?, lograr entrar. En este caso, el acceso que se habla aquí es de cómo vamos a llegar a esa área que hasta ahora es, como quien dice, impenetrable, pero no imposible. El acceso. Dice la clase, a manera global, ¿cuántas personas del mundo tienen acceso al Evangelio? En muchos lugares los inconversos tienen acceso al Evangelio en el sentido que hay iglesias, hay Biblias, hay creyentes que comparten el Evangelio, etc. Si quisieran saber, hay maneras de saber. Pero en el 2013, hace 10 años atrás, aproximadamente el 41% del mundo no tenía acceso al Evangelio. ¡Wow! ¿Cuánto? El 41% no tenía acceso ¿a dónde? Al Evangelio. ¡Wow! Entonces, esto quiere decir que no hay testimonio, no hay Biblias, no hay suficiente creyente para dar testimonio efectivo y llegar más efectivamente a las partes que el Evangelio tiene que llegar. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces hay un esfuerzo que hay que hacer, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy, ¿qué usted aprendió que usted puede hacer? Orar, rogarle a quién, al Señor de la vid, que envíe obreros a su vid. Hale así al que está a tu lado y dile, hay que rogar, por lo menos hay que orar. Sí. Ok, entonces entramos en otra partecita llamada pueblos no alcanzados. ¿Cómo dice? Pueblos no alcanzados. La ventana 1040. Y hoy me preguntaba Marlene, porque ella siempre se adelanta a la clase y le estudian de antemano, que no entendí, ¿cómo que es eso que la ventana 1040? Y la gente cree que es una ventana. No. La ventana 1040 es un espacio en el mapa mundi, en el mapa mundial, que dentro de ese cuadro es la zona donde el Evangelio no ha llegado como tiene que llegar. Entonces ya saben lo que es la ventana 1040. Esos son los pueblos no alcanzados. Entonces dice así, aunque el mundo entero necesita más del Evangelio, hay algunas zonas que son prácticamente no evangelizadas. Hay una área del mundo llamada la ventana 1040. Se llama así porque abarca una zona entre los 10 y 40 grados norte latitud, y ahí estamos hablando de lo que se llama la ubicación, ¿verdad? De esa zona. Entonces, algunos la llaman la faja resistente. ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? Entonces,
usted ve cuando usted manda una ubicación por su celular de dónde tú estás, eso tiene un número, un código, un nombre, ¿no? Que se usa y eso se llama coordenadas. ¿Cómo se llama eso? Entonces, 440 quiere decir que abarca una zona entre los grados norte entre 10 y 40 de la coordenada del mundo, que cubre y hace como un rectángulo ese espacio, y ese espacio es donde el evangelio tiene que llegar. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre eso. Y como se habrán dado cuenta, el estudio de hoy es más informativo, didáctico, que práctico en términos de preguntas y respuestas. Así que, y muchos textos bíblicos, esto es informativo, ¿no? Y todo esto es sacado de estadísticas, de estudios que se hacen para determinar, ¿ves?, cómo va el crecimiento del evangelio, y etcétera, 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 ¿verdad? Eso se llama estadística. Bien, entonces ahora vamos a ver en el mapa, y usted lo tiene en su lección, y para los que están en su casa lo van a ver ahora también en pantalla, lo que se llama los pueblos no alcanzados, o la ventana 1040. Así que ya lo tienen también los que están en sus casas en pantalla. Ese cuadro, ese rectángulo es la ventana 1040, que abarca unos países, muchos países, donde el evangelio no ha llegado. Entonces, en el mapa que ustedes están viendo en pantalla, hay diferentes colores de los diferentes países. Por ejemplo, los colores amarillos indican lo que en los países, o el país que practica la religión budista. Entonces, China y esa área que está en amarillo son budistas, y ahí no aceptan el cristianismo. Entonces, por eso es más difícil que llegue allá el mensaje de salvación. La parte verde practican la religión de hindú, o la religión india, los indios de la India. Por eso está pintado de verde, ¿no? Entonces, según el mismo hermano Juan nos mandó un mensaje la semana pasada: oren por los hermanos de la India. ¿Por qué? Porque están matando y están quemando iglesias. Y esa noche se decía que iban o tenían la meta de matar 200 cristianos. Porque hay misioneros, hay cristianos en esta zona, y ellos están en contra de que se predique. Así que esta zona verde de la India es una de las zonas, ¿verdad?, de los pueblos no alcanzados, ya sea porque ellos lo prohíben y porque practican otra religión y no dejan entrar los misioneros a predicar el evangelio. No obstante, sí hay misioneros, pero encubiertos, ¿no? No pueden decir, yo soy misionero, porque ahí mismo te matan, pero haciendo la obra o la labor prácticamente de persona a persona, arriesgándose que uno lo delate y ahí mismo lo mate. Entonces, vemos otras regiones pintadas de marroncito, uno más claro, uno más oscuro, y esto abarcan la área musulmana de Irán y el norte de África, donde hay más países musulmanes, entre el norte de África y la zona oriental allá en Irán, todos esos países musulmanes donde practican el Islam, y por lo tanto el evangelio cristiano es prohibido y no permiten que llegue. ¿Me están entendiendo? Entonces, una vez más, échenle la ojeada al mapa mundial. Sin embargo, ustedes van a ver que tanto en el resto del mundo, en el resto del mapa, arriba al norte, Rusia y todos esos países de Europa, Sur África, el Caribe, Latinoamérica, sí tenemos el privilegio de que el evangelio ha podido llegar sin ningún tipo de objeción. Por eso nosotros aquí estamos libremente pudiendo predicar el evangelio, ¿verdad?
sin ningún tipo de problema. ¿Me siguen? Ok, entonces ya vieron el mapa, usted lo tiene ahí, y cuando se habla de los lugares no alcanzados o de la ventana 1040, se está hablando de este cuadro que ya ustedes alcanzaron a ver, que no ha sido alcanzado. Ahora, dice la palabra que el Señor no va a regresar hasta que no sea alcanzado todo el mundo. ¿Y cómo será que entonces el Evangelio será predicado en esos lugares? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando uno vaya Cuando alguien vaya y predique, o se busque la manera de predicar. Hoy en día se predica a través de YouTube, a través del internet, a través de tratados, de cartas, de llamadas, etcétera, etcétera. Pero en persona se hace difícil y es un reto porque están prohibidos y puede ocasionar que un misionero lo maten simplemente por no obedecer esas reglas. Dígame, hermano. Que está llegando lejos el evangelio ya también por medio de las redes. Por Sí, medio de las redes está llegando muy las lejos. redes han ayudado. Han ayudado. Las redes se pueden usar para muchas cosas. Muchas son malas, pero muchas son buenas. Sí, a través de las redes el evangelio ha podido penetrar un poco más. Acuérdense que los datos que estamos usando aquí son actualizados del 2013, 10 años atrás. La historia ahora, 10 años después, es mucha y es un gran avance lo que se ha hecho. Pero no tengo los cómputos de la actualidad de ahora. Entonces, ¿por qué la gente no ha oído, no ha respondido al Evangelio? En muchos países de la faja o la ventana 1040, la predicación está prohibida y hay gran persecución de los cristianos. Sí. Así que en el 2013 habían por lo menos 2.000 millones en la ventana 1040 sin conocimiento suficiente para tomar una decisión en cuanto a Cristo. O sea, habían un promedio de ¿cuánto? De 2.000 millones de personas que no han estado expuestas, no han escuchado el Evangelio y por lo tanto no pueden tomar una decisión porque no han oído. ¿Y cómo oirán si no se le ha predicado? ¿Cómo oirán, cómo creerán en aquel del cual no han oído? Y por esa razón se hace un poco difícil. Aproximadamente las 2/3 partes de la población mundial vive en la ventana 1040. ¿Cuánto? ¿Aproximadamente qué? La 2/3 parte vive en esa área. Allí vive la mayoría de la población mundial, de los musulmanes, los hindúes, los budistas y también los que están sin religión, como los ateos en China. Sí, porque también hay otros que son ateos, no creen en ninguna religión, pero tampoco creen en Jesucristo, ¿no? Entonces también están perdidos y hay que alcanzarlos a ellos también. Pero gracias a muchos misioneros que se dispusieron a ir a China, la iglesia más grande que hay en el mundo actualmente. Está en la Exactamente. Vamos a ver eso más adelante. Y dice que también hay grupos de animistas y judíos ortodoxos en esos países. Es una área de gran pobreza y baja calidad de vida. O sea que aún para los misioneros ir a esos lugares, tienen que saber que van a pasar trabajo, tienen que ir dispuestos a pasar hambre, tienen que ir dispuestos a pasar frío, a pasar calamidades, porque es una de las áreas de más pobreza del mundo. Así es, ¿no? Dice la lección, aunque hay resistencia al Evangelio, es un área de gran oportunidad para los valientes que van allá para compartir a Cristo. ¿Se acuerda que le conté? Conocemos una hija de un pastor amigo nuestro, que ella se preparó para ir a la India, de la República Dominicana a la India, ¿no? Ha tenido que aprender el idioma, y ya está preparándose para ir para allá. Tiene que ser valiente. Y así dice la lección, ¿verdad? Generalmente los misioneros
no operan abiertamente como misioneros, pero buscan maneras de servir a los pueblos y aprovechan oportunidades de compartir su fe. Como yo le dije ahorita, a lo mejor no dicen yo soy misionero, pero están como misioneros encubiertos, ¿no? Y trabajan personalmente con personas, con familias, se reúnen en casas, en sótanos, a la escondida, para no ser perseguidos. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Mucha información en el día de hoy. Ahora, vamos a la otra parte que se titula Traducción de la Biblia. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? Traducción de la Biblia. Traducción de la Biblia. Hay muchos grupos dedicados a la traducción bíblica. Aquí algunas estadísticas o datos de Wycliffe Global Alliance del 2015. Esta información nos va a actualizar un poco acerca de estos grupos que traducen la Biblia. Dice que hay aproximadamente 7,000 idiomas en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? 7,000. Alrededor de 7,000. Porciones de la Biblia, uno o más libros, existen en 1,045 idiomas. O sea, de 7,000, hay 1,045 idiomas que ya existe, ¿verdad? Una traducción de la Biblia, ¿verdad? Hay 2,932 idiomas más, tienen algunas escrituras. O sea, que hay 1,045 oficialmente de esos 7,000 ya traducidos a esos idiomas, más hay 2,932 con otra información o literatura traducida a esos idiomas, ¿verdad? Dice, Nuevos Testamentos en 1,333 idiomas hay. 663 millones de personas tienen el Nuevo Testamento en su idioma. La Biblia completa existe en 554 idiomas, pero 1,1 millones no tienen una Biblia completa. O sea, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay todavía trabajo que hacer. 4,9 millones de personas tienen una Biblia en su idioma primario. Y la película Jesús existe en 1,370 diferentes idiomas. Estamos avanzando, quiere decir que se está avanzando, pero todavía hay trabajo que hacer. ¿Y usted qué va a hacer al respecto? ¿Qué hará usted al respecto? ¿Y qué más? Orar y pedirle a quién? Al Dios de la mies que mande obrero a su mies. Aleluya. Por un lado, estas cifras deben animarnos, pensando en la dedicación de miles de personas que se han sacrificado para traducir la Biblia. Pero, por otro lado, nos presenta el enorme reto de completar la tarea de la traducción, porque no es una tarea fácil y todavía hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, hay 2,267 idiomas en más que 130 países donde están traduciendo todavía la Biblia. Dice que hay 180 millones de personas hablando aproximadamente en 1,800 idiomas. Necesitan una traducción de la Biblia en su idioma. Todavía hay trabajo que hacer. Y la lección nos hace una pregunta. ¿Ha agradecido a Dios por tener una Biblia en su lengua materna? ¿Cuántos de los que están aquí se han agradecido? Levanten su Biblia los que la tienen aquí. Usted tiene que estar agradecido porque usted no es parte de esa estadística donde no hay traducción para usted poder leer la Biblia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Pero en español no solamente tenemos una Biblia, tenemos más de 10 o 15 o 20 versiones de la Biblia. Dígame, hermano. Yo estaba leyendo los otros días que cuando uno toma
la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia en serio, tiene una versión de cada una, una Scorpio, una Torso, Sí. una Reina Valera, una versión popular. Es bueno tener una Una colección. versión Y de el cada una. Torah. Sí, para poder El Torah es ir a lo más original de lo que cuando se escribió, para acercarnos más a lo que se escribió. Porque en las traducciones se pierden cosas. Amén. Y se distorsionan cosas. Sí. Entonces tenemos Biblia en español, ¿verdad que sí? No solo tenemos una Biblia, sino muchos tenemos varias traducciones de la Biblia. ¿Aprecia usted su Biblia? Sí, Señor. ¿Qué parte tiene en su vida diaria la Biblia? A ver, hágala así. ¿Qué parte tiene en su vida diaria su Biblia? ¿Ah? ¿Sí? Dice la palabra que eso es lo primero que ella hace al día. ¿Y usted? ¿Qué dice usted? ¿Ah? Pero no se conforma con el versículo que le manda a alguien. Este es el versículo del día. No, usted tiene que tener su tarea usted. Usted específica, su plan de acción, su plan de lectura para leer la palabra. Amén. Ahora vamos a entrar a otra parte que dice nuestra parte. Mejor dicho, diga mi parte. ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo? Nuestra parte. ¿Qué parte, qué vela tienes tú en este entierro? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Y empieza con una pregunta. ¿Qué actitud debemos tomar ante este reto abrumador de los pueblos no alcanzados? A ver, ¿qué dice usted? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué actitud debe tomar ante este reto abrumador de los pueblos no alcanzados? Debemos tomar una actitud tratando de buscar cómo ayudar a esa persona. ¿Cómo ayudar? ¿Qué reto tiene usted? ¿No? ¿Qué actitud tiene usted? ¿Ya la aprendimos hoy? ¿Cuál fue? Orar. ¿Cómo? Orar. Dice Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que usted tiene parte en el entierro. No puede ir, no puede mandar ofrenda, no puede ayudar, pero usted puede orar, ¿sí o no? Amén. Lo menos que usted puede hacer, eso es lo más cómodo que usted puede hacer desde su casa y la comodidad de su casa. Por lo menos orar, ¿para qué? Para que el Dios de la mies, ¿qué haga? Ya que usted no puede ir, envíe a otro que sí puede ir. Ay, mira qué cómodo se lo han puesto, ¿eh? ¿Cuántos pueden orar? Levante su mano, a ver, levante su mano. Aleluya. Sí, sería fácil desanimarse al ver las estadísticas y el tamaño de la tarea que nos queda. Pero recuerde, usted no es responsable de evangelizar a todo el mundo, pero sí de participar en las misiones, de alguna manera. Y ya hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, desde que iniciamos esta sección, que hay alguna manera que usted puede, aparte de orar, ¿qué otra manera usted puede apoyar? Aportando económicamente. Exactamente. Así que sí hay maneras. Sí. Cada quien tiene su grano de arena a contribuir. Así que nadie tiene excusa de decir, no, esto no es para mí, yo no soy misionero, yo no puedo salir de mi casa, yo no puedo hablar otro idioma. Todas las excusas que ya hemos estudiado en estas 6 y con estas 7 lecciones que hemos estado hablando del tema, ¿verdad que sí? Así. Donde quiera que uno esté, uno tiene que estar. Sí. Amén. En cualquier lugar que uno se encuentre, uno tiene que Así es. Así no sea intimidado frente a un trabajo tan grande, sino pregunte a Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios, ¿qué? ¿Qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga para alcanzar a mi mundo? No, a la parte tuya del mundo. No, porque tú tienes que ser realista. Tú no vas a alcanzar el 1040, ¿verdad que no? Tú no puedes alcanzar solo el 1040. Pero hay un pedacito que a lo mejor tú sí puedes alcanzar.
Entonces, ¿cuál es la pregunta que tú tienes que hacerle a Dios? Aparte de orar para que Él envíe, ¿no? Heme aquí. ¿Qué quiere yo que yo haga, Señor, para alcanzar mi pedacito? Para poner mi granito de arena en el propósito de esa parte que hace falta que el Evangelio llegue. Hágase la pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga para alcanzar mi mundo? O mi pedacito, o lo que me toca a mí. ¿Cuál será el pedacito que te toca a ti? ¿Tú lo sabes ya? ¿Tú sabes ya cuál es tu pedacito? Bueno, tú tienes que comenzar ¿dónde? En tu casa, tu familia. Ese es tu primer pedacito. Y después que tú abarcas ese pedacito, puedes seguir expandiendo. No pretenda irte a yo no sé a dónde y tu pedacito está descuidado. No. Hay un orden. Hay un orden. Ok, ahora vamos a entrar a otra parte que se titula Pasando la antorcha. ¿Cómo se titula? Me acuerdo que cuando llegué aquí el primer mensaje que yo prediqué decía tomando la antorcha. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui de York, Pensilvania, yo pasé la antorcha a otro que se quedó allá por nosotros. Pero nosotros venimos aquí y cogimos la antorcha que nos dejó el mayor Elisur. ¿Verdad que sí? Hay que pasar la antorcha. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero que otro puede hacer y que tú puedes, ¿verdad?, pasarle la antorcha. O al contrario, hay antorchas que se te entregarán a ti para que siga el curso del Evangelio. ¿Me sigue? Sí, Señor. Se puede dividir las naciones en dos bloques. Por ejemplo, el norte global y el sur global. Vamos a decir que se dividen las naciones como el norte global y el sur global. Sí, acuérdense que en el mapa la ventana 1040 está exactamente en el centro. Arriba en el norte hay un espacio grandísimo, aunque ha sido alcanzado, pero abajo también en el sur hay otro espacio, ¿verdad? Si se dividen en dos partes y se hace un plan, por ejemplo, ¿verdad? El norte global, o sea, Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, es el bloque de naciones que tradicionalmente en la época moderna ha mandado más misioneros al mundo. Ahí faltó Canadá, que es parte de también de ese hemisferio, ¿no? Históricamente, en los últimos 100 años atrás, 80, 60 años atrás, la mayoría de los misioneros salían de esa zona norte global, ¿no? Principalmente del Canadá. De todos esos países. El sur global, que corresponde a África o África del Sur, Asia, Latinoamérica, Medio Oriente, Caribe y las islas del Océano Pacífico Sur. Antes llamado el tercer mundo, era que se le llamaba a esta área. Incluyen los países que antes recibían misioneros, o sea, el campo misionero. Guillermo Taylor llama la época presente en misiones como el movimiento misionero desde todas las naciones a todas las naciones. ¿Por qué? Porque hay un gran despertar en los países del sur global. Hoy usted se imagina que de la República Dominicana alguien va a ir para la India. En vez de venir para allá a la República Dominicana, de la República Dominicana van para la India a predicar el Evangelio. ¿No habrá alguien aquí de ustedes que quiera ir, qué sé yo, a Japón o que el Señor lo haya... Argelia, tu país. Sí. Ajá. Sí, pero tú tienes que decir, heme aquí, capacítame, prepárame, Señor, ayúdame, que yo quiero ir. Ok, ¿verdad? En números crecientes,
están mandando misioneros a lugares como La Ventana 1040. O a lo menos alcanzados en su propia región o país. Hoy, misioneros vienen de todo el mundo, no solo del norte. O sea que hay ahora un cruce de, ¿verdad? Que ya no es como antes, que nada más venían los ingleses, los europeos, los canadienses a predicar a nuestros países como misioneros. No, ahora de nuestros países también están saliendo misioneros a otros lugares. Y eso es lo que hay que hacer para poder alcanzar ese cuadro que hace falta de llenar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo? ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo? Como puede ver en el siguiente cuadro que vamos a estar mirando, la cantidad de misioneros del sur aumenta año tras año a tal punto que pasará los del norte en número. Estos datos nos deben animar. O sea, los datos que vamos a ver es que ya no es como antes, que todo el mundo venía del norte y bajaba al resto del mundo como misionero a predicar. Ahora, los del sur, ¿verdad? De lugares donde nunca salieron misioneros, ahora están saliendo misioneros y están yendo a otra parte del mundo. Entonces, este cuadro que usted lo tiene en su lección, y para los que están en sus casas, aquí está el cuadro, ¿verdad? Dice cantidad de misioneros del norte global y del sur global, ¿verdad? Obreros sirviendo a largo plazo. Y hay unas columnas de los años de los 1980, 1988, 1990 y 1995 y terminando en el 2002. Los del norte, en 1980, enviaron 60.120 misioneros. En 1988 mandaron 82.270. En 1990, 88.286. Y en el 95, 108.270. ¡Wow! Y en el 2012, 125.000. No obstante, los del sur mandaron 15.050 en el 80, 38.360 en el 88, en el 990, 48.884, y en el 95 mandaron 89.160, y en el 2012 135.000. Un total, para no alcanzarlo, de 2.560.000. ¿Ha avanzado o no ha avanzado el Evangelio? Pero todavía falta. Pero todavía falta mucho más. Y este cuadro simplemente nos enseñó el contraste de lo que pasaba antes. Pero vamos a ver ahora uno, más adelante, de lo que pasa hoy en día. Pero aún así se necesita más. ¿Por qué? Porque según de Timoteo 2:2 nos dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Cómo? Esto, ¿qué tú vas a encargar? Lo que has oído, y Pablo le está hablando a Timoteo, lo que tú has oído de mí, Timoteo, ¿verdad? Ante muchos testigos, esto mismo que tú has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo? Ahora yo te pregunto, ¿usted ha aprendido algo de alguien? Bueno, ¿Ah? lo que estamos aprendiendo usted, pastor. Ok, entonces yo le puedo decir, lo que usted aprende de mí, también usted busca a otro para que le enseñe lo que usted aprendió, para que ese otro le enseñe a otro lo que tú le estás enseñando. Ah, tú ves que es una cadena. Si tú no le enseñas a alguien, ese alguien no le puede enseñar al otro. ¿A quién le va a enseñar tú? ¿A quién le enseñas tú? Enseño a mi amistad, a mi O mejor dicho, vamos al principio. ¿Has aprendido algo tú? Que tú puedes enseñarle a otro. ¿Será que tú quieres compartir a otros lo que tú has recibido? Porque la palabra dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Pero si tú recibiste algo por gracia, no te quedes con ello. No, tienes que compartir
Porque si tú lo recibiste por gracia, con esa misma gracia, compártelo con otro. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tienes algo tú que compartir con alguien? Amén. De lo que tú has aprendido. ¿O te lo quieres quedar para ti sola? No, ¿Eh? Sí. hay que avanzar más, pastor, para... Leyendo 2 Timoteo 2:2, dice la pregunta, ¿cómo estamos viendo el cumplimiento de esto en misiones hoy? Y es una pregunta que usted va a responder. Usted me respondió a mí, pero ahora la pregunta le pregunta a usted, ¿cómo estamos viendo ese cumplimiento del mandato que dio Pablo a Timoteo, ¿no? Hoy, en términos misioneros. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo está viendo? ¿Qué está viendo usted? Seguimos diciendo que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Seguimos diciendo lo mismo. Pero la mies es mucha y los obreros. ¿Y qué tú vas a hacer al respecto? Seguí aprendiendo para poder ayudar a los demás. Pero como quiera hay un avance en el evangelio. Hay un avance, pero no nos podemos conformar con eso. Algo tenemos que hacer. Sí. Seguir anunciando el evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más? Y aprendiendo más. Aprendiendo más para poder enseñar a otros. Vamos a dar un aplauso a la hermana. Porque si usted no puede dar lo que usted no tiene. ¿Cómo? Si tú no tienes que dar, ¿qué tú vas a dar? Pues entonces tú tienes que tener algo que dar. Y para tú tener algo que dar, ¿qué tú tienes que hacer? Aprender, ¿verdad? Ya sea que escuche las lecciones o que te fajes tú a estudiar y a aprender, ¿no? A prepararte. Amén. Así que entonces, siendo así, la siguiente gráfica da los números por regiones del sur global. ¿Cuáles regiones entonces ahora mandan más misioneros? Vamos a ver. Y vamos a ver el próximo cuadro estadístico. A mí me encanta la estadística. Bueno, soy contable y me gustan los números. Dice, cantidad de misioneros mandados desde el sur global, ¿verdad? Dice, en el 1980, por ejemplo, Asia envió 6.048. África, 5.689. Eso es en el 80 nada más. Latinoamérica, 1.127. Oceanía, 374. Pero ¿qué pasa? Hay que calcular y hay que ver, ¿verdad? Esa área, ¿qué porcentaje de la población mundial tiene? ¿Verdad? Para saber si está mandando el número correcto o no de misioneros, ¿no? Por ejemplo, Asia en el 1988 envió 17.000 y cubrió un 48% respectivo a su área, ¿verdad?, de población mundial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir este cuadro? Por ejemplo, Latinoamérica solamente envió 1.127, pero cubrió un 9% de un 8% que es lo que es Latinoamérica. O sea, mandó más del porcentaje que le corresponde como parte de la población mundial. ¿Lo entendieron ahora? ¿Sí lo entendieron? Sí. Entonces, dice la lección, es cierto que Asia y África mandan más misioneros, pero al tomar en cuenta el porcentaje de cada región de la población mundial, los números cambian, ¿verdad? Por ejemplo, Asia, con un 60% de la población mundial, manda el 45% de los misioneros. O sea, está mandando equivalente a su... Manda más. No, está mandando menos. África, con solo 15.5% de la población mundial, manda el 43% de los misioneros. ¿Cómo? Ustedes lo que le estoy diciendo, solamente esa área es un 15.5% de la población mundial. Sí, tendría que mandar un 15% para estar balanceado, ¿verdad? Pero está mandando el 43%. O sea que hoy en día hay
un sinnúmero grande de mandados o enviados desde África del Sur al resto del mundo a predicar el Evangelio. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Sí. Mire, Latinoamérica, con solamente el 8.6% de la población mundial, manda exactamente el 8% de los misioneros. Así que estamos parejos, ¿verdad? En Oceanía, con un 0.5% de la población mundial, manda el 2% de los misioneros. ¿Qué quiere decir esta ecuación? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ellos le correspondía un 0.5, pero está mandando un 2. Está mandando 1.5 más del equivalente. ¿Me están entendiendo? Entonces, ya no es como se veía antes, que en todos los países usted veía misioneros como que venían del norte, que venían de Canadá, de Estados Unidos, ¿verdad? De Inglaterra, etcétera, etcétera. Sino que ahora se está viendo que el esfuerzo mundial se ha dividido, se ha balanceado y hay más colaboración. Pero aún así, falta. Diga, aún así que, aún así, falta. Así que estas estadísticas no deben ser malinterpretadas. Muestran un gran despertar en el sur. Pero la tarea por delante todavía es enorme. No hay que aflojarnos o descansar en nuestros laureles o dormirnos en nuestros laureles. Más bien, los datos deberían de inspirarnos y unirnos a ese gran movimiento. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Aleluya. Vamos a leer lo que dice Mateo 9, 36 al 38 y ya leímos parte de esto, que dice así la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿quién está hablando? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y entonces Él le dijo que hagan algo. ¿Qué fue lo que le dijo que hagan? Rogad pues al Señor de la mies, o sea, que era el mismo, que envíe obreros. ¿A dónde? A su mies. Aleluya. Entonces, si usted aprendió algo de esto, la pregunta es, ¿qué nos manda Cristo en Mateo 9, 36, 38? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? ¿Cómo? Llevar el evangelio. No. Léame bien. A orar. ¿Pero cómo? ¿Rogando a qué? Al Señor de la mies, ¿que haga qué? Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos sacan un tiempecito para orar? ¿Cuánto lo hacen? No, ora para que Señor dame, Señor bendíceme, Señor dame esto, Señor dame lo otro. Ajá, así sí es bueno, pero dedica tu tiempo rogándole al Señor para que Él envíe y haga lo que tú no puedes hacer. Señor, escúchame, pero tengo ¿Ah? tiempo que la guagua ya- ¿Será así? Sí. Entonces, dice la palabra. Y aquí nos da un par la lección. Reaccionemos. ¿Cuál es la reacción? ¿Será que usted está haciendo su parte para las misiones? Pregúntele al que está a su lado. ¿Será que usted está haciendo su parte? Si usted no está haciendo su parte, también se le va a ir la guagua, como los que acabaron de salir, que se le fue la guagua. ¿Ah? ¿Está haciendo su parte usted para que no se le vaya la guagua? ¿Ah? ¿Está haciendo su parte usted? Bueno, si usted está haciendo su parte, usted póngase de pies entonces y haga esta oración conmigo. ¿Cómo? Póngase de pies
y haga esta oración conmigo. Pero yo quiero que usted se pregunte otra vez, Señor, yo estoy haciendo mi parte. Amén. Pero no, pregúntese usted mismo, de voz alta. Yo me lo pregunto todo. Señor, Señor. yo estoy haciendo mi parte. ¿Cómo? Entonces dígale así, Señor, muéstrame cuál es mi parte en tu plan a las misiones mundiales. Yo estoy dispuesto a oír, a ir y obedecer. O sea, oír, ir y obedecer. Úsame, Señor, como tu vaso para yo poder desempeñar mi parte. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Aleluya. Si usted no hace su parte, no va a decir se le fue la guagua, no. Pero usted se va a perder esa bendición de tener la certeza de que el Señor lo pudo usar a su capacidad para hacer la obra del Señor. Que Dios lo bendiga.